Muy buenas, mis queridos hermanos y amigos, que Dios les bendiga, gracia y paz os sean multiplicadas de parte de nuestro Señor Jesucristo. Agradecemos a Dios la oportunidad que nos da en esta preciosa y maravillosa noche de poder estar juntos, congregados a través de este medio para aprender más de la palabra del Señor. Deseamos que cada uno de ustedes sea bendecido en el día de hoy, en este tiempo especial que dedicamos a recorrer las Escrituras y aprender más de la palabra del Señor. Hoy nos ocupa hablar sobre Mateo capítulo 16, así que les invito a que busquen en sus Biblias este hermoso capítulo del Nuevo Testamento. Y dice así la palabra del Señor. Vamos a leer por frases, y la primera parte del verso del capítulo nos dice: vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo: cuando anochece decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la de señal del profeta Jonás. Y dejándoles se fue. Llegaron sus discípulos al otro lado, se había olvidado traer pan. En esta primera parte encontramos algunas enseñanzas que me gustaría sobresaltar. La primera es, hermanos, cómo dice la palabra que los fariseos y los saduceos vienen a ver a Jesús y le piden señal del cielo. Ellos querían darse cuenta, o digamos que calmar su incredulidad, tratando de encontrar alguna señal específica que le diera el Señor y que de esta manera ellos pudieran decir: bueno, pues ahora creemos en ti porque nos has dado una señal. Ahora bien, hay algo que yo quiero que ustedes se den cuenta, hermanos queridos, y es que nunca en la palabra de Dios nosotros encontramos que Dios se explique o que Dios trate de explicar su existencia. La Biblia nos dice: la existencia de Dios es demostrado por todas las cosas que Él ha hecho. Solamente hace falta mirar un poquito la creación para darnos cuenta que todo lo creado es una maravilla, y todo expresa y refleja el dedo del Creador. Así que nosotros en la palabra de Dios encontramos esta misma línea que está siguiendo el Señor Jesús cuando le dice a esta gente: no les voy a dar señal, sino la señal es la del profeta Jonás. Así que me llama la atención esta crítica que le hace el Señor a estos fariseos y estos saduceos, que obviamente eran los religiosos de la época, eran las personas que tenían que dar la enseñanza al pueblo y guiar al pueblo. Veo que les dice: ustedes no saben escudriñar o darse cuenta de los tiempos. Sí son buenos para darse cuenta del weather, darse cuenta de las inclemencias del tiempo, del cambio de las estaciones en el año. Sin embargo, no son capaces de darse cuenta cuando los tiempos proféticos están llegando, cuando la palabra de Dios se está cumpliendo. No son capaces de darse cuenta de esos cambios. Ahora bien, encontramos en la palabra de Dios algunos versos sobre esta capacidad de darnos cuenta nuestro tiempo. Yo encuentro en la Biblia, en Hebreos capítulo 5, verso 14, veo una referencia que dice: pero el alimento sólido es para los adultos, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. Es decir, según este verso, hay una forma de poder nosotros tener los sentidos ejercitados, los sentidos espirituales ejercitados, para darnos cuenta que está bien y que está mal. Y la forma, según este verso, para poder tener esta capacidad es definitivamente adentrarnos en la Escritura, tener conocimiento y una relación con nuestro Padre Celestial, con nuestro Señor. Al tener la presencia del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas, dice la Biblia que el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad.
Así que un cristiano que está continuamente buscando el rostro del Señor, leyendo las Escrituras, que está dejando que el Espíritu Santo de Dios le hable, ese cristiano tiene la posibilidad de tener los sentidos ejercitados y poder así darse cuenta los tiempos, los cambios proféticos que van sucediendo y tener de esta manera estar apercibido. Bien, el Señor nos dijo en Mateo 24:42, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir el Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón había de venir, velaría y no dejaría mirar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. Este versículo entonces nos habla sobre otra condición que tiene que tener el cristiano, y es estar velando. ¿Cómo vamos a darnos cuenta que estamos siendo visitados, que se están cumpliendo profecías delante de nosotros? Pues la forma de darnos cuenta es si estamos expectantes, si estamos velando, si estamos en la brecha. Entonces van a acontecer las cosas y vamos a estar ahí para verlas y para entenderlas. Entonces el Señor nos habla a que velemos y oremos. Ahora, hay otro verso de la palabra del Señor que tiene que ver de una expresión de Jesucristo en Lucas capítulo 19, verso 41. Dice, cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella diciendo, oh, si también tú conocieses al menos en este día lo que es para tu paz. Mas ahora están encubiertos a tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado, te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra. Y escuche esta frase que viene ahora: por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Así que en este verso vea cómo el Señor le dice a la ciudad de Jerusalén que ustedes han recibido la visita del Señor. Ha estado Jesús aquí, el Mesías estuvo aquí, estuvo sanando, libertando, haciendo milagros en medio de ustedes, en medio de esta ciudad. Y esta ciudad no supo darse cuenta, no tuvo la preparación, no tuvo sus sentidos ejercitados para darse cuenta que estaba recibiendo una visita de Dios, una visita que había sido profetizada más de 2000 años atrás. Es importante, hermanos, que usted y yo veamos estos tres versos más el verso que acabamos de mencionar, para que entendamos que el problema que tenían los fariseos y los saduceos, por los cuales Jesús los critica en esta ocasión, es que no habían sido capaces de ver y entender su visitación, el momento de su visitación. Ahora, el hecho de que el Señor no quiso dar una señal me llama la atención, y quiero enlazarlo con una historia, la historia del rico y Lázaro. Y si ustedes se recuerdan, esta historia se habla precisamente sobre un rico y un pobre que está, un mendigo que está en la puerta, y resulta ser que murió el mendigo y fue llevado al seno de Abraham, y también murió el rico y fue llevado, como no buscó a Dios, fue llevado a el lugar de tormento. La historia se desarrolla de esta manera cuando, dice la Escritura, el rico ve a Lázaro que está siendo consolado por Abraham. Le dice a Abraham: Padre Abraham, ¿por qué no mandas a Lázaro a que vaya allá a la tierra y le diga a mis hermanos que ellos se arrepientan para que no vengan a este lugar? Y vea, hermanos, cómo en Lucas capítulo 16, verso 27, dice, entonces le dijo: te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifiquen, a fin de que ellos no vengan también a este lugar. Y Abraham dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: no, Padre Abraham, pero si alguno fuese de ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, oiga esta palabra, tampoco se persuadirán
aunque alguno se levantare de los muertos. Es decir, hermanos, que este versículo nos da una idea de que cuando una persona está en rebeldía contra Dios, una persona está en un espíritu de incredulidad, aunque se levante un muerto, no escucha ni pone atención a la voz de Dios. Una de las cosas que nosotros tenemos que hacer cuando nos damos cuenta que alguien no escucha la palabra, no pone atención a la palabra, aun cuando se ve la mano de Dios, de alguna manera tú puedes demostrarle a la persona que el Señor está ayudando, que el Señor le ama, que el Señor está pendiente de sus necesidades, y la persona no pone atención a esto. Entonces debemos pedirle al Señor: Señor, abre su entendimiento, Señor, que ellos puedan ver, que ellos puedan entender, que tu Espíritu Santo pueda tocar su corazón. Bien dijo la palabra, mis queridos hermanos, que el Espíritu Santo nos guía a toda verdad y es el que nos convence de pecado, justicia y juicio. Así que tomando todos estos versículos podemos llegar a una primera conclusión. Jesús entonces nos está hablando que nosotros no tengamos la misma característica de los fariseos y de los saduceos que no conocían los tiempos, sino en primer lugar que nos llenemos del Señor, estemos en una costumbre de escuchar la palabra continuamente, de poner atención a las Escrituras, de buscar al Señor en la oración, y eso hará que nuestros sentidos estén ejercitados. Número 2, hermanos, debemos aprender que debemos estar velando. Al estar velando y orando, pues no nos va a tomar fuera de base, no nos va a tomar desprevenido cualquier cumplimiento profético que acontezca. Nosotros vamos a estar listos porque de primera estamos velando y orando. Número 3, podemos ver, hermanos queridos, que hay juicio cuando nosotros no estamos poniendo atención a la palabra de Dios, porque el juicio que viene es precisamente que somos cegados. El pecado ciega y al ser cegados no conocemos el tiempo de nuestra visitación. La cuarta enseñanza que tenemos siguiendo los versos que hemos leído es que definitivamente, hermanos, cuando una persona está resistiendo a la voz de Dios, cuando una persona está en un espíritu de incredulidad y no pone atención a la palabra, ni aun cuando acontezcan cosas extraordinarias a su alrededor, debemos pedirle al Espíritu Santo de Dios que los convenza, porque ni aunque se levante un muerto podrán poner atención a la voz, a menos que el Espíritu Santo de Dios los convenza de pecado, justicia y juicio. Vamos a la otra parte que encontramos en Mateo capítulo 16 y dice: y Jesús les dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí diciendo: esto dice porque no trajimos pan. Entendiéndolo, Jesús les dijo: ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombre de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún, ni os acordáis los 5 panes entre 5,000? ¿Y cuántas cestas recogisteis? Ni de los 7 panes entre 4,000. ¿Y cuántas canastas recogisteis? ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que guardases de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y los saduceos. Queridos hermanos, al ver estos versículos, tenemos algunas enseñanzas que quiero traer a vuestro conocimiento. En primer lugar, nosotros vemos que el Señor no anda con intrigas en su lenguaje. Los discípulos humanamente estaban acostumbrados a las formas en que a veces los humanos nos comunicamos, que decimos las cosas pero no las decimos. Es decir, a veces tenemos la costumbre de hablar en sentido figurado, tenemos la costumbre de decir cosas sin sentido o decir cosas tirando pullas para que otros escuchen y actúen y reaccionen. Sin embargo, el Señor no utiliza esos métodos, esos mecanismos. El Señor siempre que habla directamente, habla con claridad, con verdad, con sencillez.
Esa es la forma en que el Señor se revela, en que el Señor habla. Es cierto que el Señor utiliza parábolas, que el Señor utiliza ilustraciones para que nosotros entendamos, que el Señor utiliza las circunstancias de la vida para que nos demos cuenta de ciertas cosas, de ciertos eventos o lenguajes que nosotros no entendemos con claridad. Pues el Espíritu Santo de Dios de alguna manera nos ayuda a poder ver y a poder entender. Pero siempre el lenguaje de Dios es claro, su mensaje es directo, es sencillo, es sincero, es completamente verdadero y sin ningún tipo de intriga. Así que es muy importante, hermanos, que nosotros aprendamos que esa es la forma de Dios trabajar. Si esa es la forma de Dios trabajar, entonces eso nos da una seguridad de que si nosotros le pedimos al Señor, Padre, háblanos, Señor, revélate a mi vida, si hay algo que no entiendo, si hay algunos caminos que estoy siguiendo que no estoy completamente seguro, convencido de que tú estás conmigo, podemos con confianza pedirle al Señor, Señor, revélate a mi vida, y Él lo va a hacer. Él lo va a hacer de muchas maneras y siempre va a hacerlo con claridad para que nosotros podamos entender su lenguaje. Lo otro que nos da mucha seguridad este versículo es que cuando nuestro Señor se revela a nosotros, Él está esperando que nosotros tengamos fe de que Él es capaz, Él es suficiente de hacer cualquier obra. Para el Señor nada es imposible. Las limitaciones son nuestras, las limitaciones son tuyas y mías, que estamos ubicados en este cuerpo, que estamos metidos en este momento histórico, que estamos viviendo nuestra vida con nuestras propias limitaciones humanas, pero nuestro Señor es todopoderoso. No hay nada que sea difícil para nuestro Señor. Por tanto, cuando nosotros hablamos con nuestro Padre, tenemos que hacerlo con fe, con seguridad de que el Señor es capaz de hacer cualquier obra, es suficiente para cambiar algo negativo en positivo inmediatamente, porque Él es todopoderoso. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, ¿cuál era la doctrina de los fariseos y de los saduceos y de los escribas? Para poder entender cuál era la doctrina de ellos, yo quiero que ustedes tomen un momentico para leer algunos versos bíblicos que el Señor habló cuando nos dijo: ay de vosotros, fariseos, que amáis las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas. Aquí tenemos el primer problema que ellos tenían como fariseos. Les gustaba, hermanos, los primeros lugares, les gustaba la pompa, eran gente orgullosa, gente soberbia, gente que le gustaba la adulación de otros, y ese era su primer problema en su conducta, en su doctrina. ¿Y por qué la Biblia lo menciona como una doctrina? Porque una doctrina no es otra cosa que un lineamiento a seguir, una forma o estilo por la cual nosotros nos vamos a dirigir, nos vamos a conducir. Por eso la Biblia nos habla sobre las doctrinas bíblicas, porque las doctrinas que están en la Biblia son los lineamientos que dejó Jesús y los apóstoles de Jesucristo, los apóstoles que estuvieron con Jesús, caminaron con Jesús, que nos dejaron el Nuevo Testamento. Esa palabra que está escrita ahí está la enseñanza, ahí está dónde y cómo debemos vivir y cómo debemos andar. Esa es nuestra doctrina, la suya y la mía como cristianos, aquellos lineamientos que seguimos conforme a la palabra de Dios, al Nuevo Testamento, que fue debidamente escrito y debidamente explicado en la palabra. Ahora, la doctrina de los fariseos entonces era que le gustaban las primeras sillas, es decir, le gustaba la adulación, era gente orgullosa, gente arrogante, gente que le gustaba continuamente que le estuvieran elevando el yo, elevando el ego. Digamos que eran personas que razaban en la línea del narcisismo. El narcisismo es una doctrina que se trata de la adoración al yo, de la exaltación a la persona, al yo. Así que una persona narcisista es una persona que necesita continuamente que la gente lo esté adulando, lo esté levantando, le esté diciendo cosas bonitas, y
vive ese mundo, ese orgullo, ese momento de sentirse el grande, el soberano, el Señor, el extraordinario, el único por todos los siglos. Esas son las personas narcisistas, y los fariseos rozaban en esta línea, ¿ve? Amaban las primeras sillas en la sinagoga. Lo segundo que tenemos es en el verso 44 de este pasaje, dice: hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que sois como sepulcros que no se ven, y los hombres que andan encima no lo saben. Este verso nos habla sobre una segunda cualidad que tenían los escribas y fariseos, y es que estaban muertos. Los sepulcros se caracterizan por ser hoyos en la tierra, y adentro de esos hoyos están las personas que han fallecido. Todos nosotros nos va a pasar lo mismo un día. Si Dios no viene y nos recoge, un día vamos a irnos de esta tierra, y si tenemos suerte nos van a sepultar en algún pedacito de tierra, y ahí con los años nuestro cuerpo se va a convertir en huesos secos y un poco de polvo, que al final eso es lo que son. Así que los escribas y los fariseos, cuando el Señor les habla de que son sepulcros blanqueados, o que son personas que es como que estuvieran caminando sobre el sepulcro, está refiriéndose a que los escribas y fariseos parece ser que eran gente muy entusiasta, gente muy conocedora de la Biblia, muy conocedora y guardadora de la ley de Dios. Sin embargo, en la práctica estaban muertos, estaban lejos de Dios, estaban completamente muertos espiritualmente. Ojalá que nosotros entendamos, hermanos queridos, que el Señor no señalaba de los escribas y fariseos que fueran observadores de la ley. Eso estaría bien. El problema es que ellos estaban muertos, tratando de guardar una ley sin el espíritu de la ley. Esto es exactamente lo que pasa cuando un cristiano trata de guardar la Biblia y ha descuidado su relación con Dios. Es lo que el apóstol Pablo habla y nos exhorta a que nunca dejemos nuestra comunión, nuestra relación. E insiste una y otra vez que el cristiano tiene que estar unido a Cristo, estar en Cristo, llenarse de Cristo, llenarse del poder de Dios. El apóstol Juan también en Apocalipsis nos habla, hermanos queridos, sobre el fuego del primer amor, y nos dice definitivamente que no podemos estar teniendo una vida cristiana sin ese fuego de Dios en nosotros. Porque al tratar de vivir una vida cristiana sin la presencia del Espíritu de Dios activo y vivificante en nuestra vida, es como ser un sepulcro que está todo bonito, todo blanco, todo el mundo piensa, wow, tremendo, pero adentro lo que hay es un cuerpo muerto, un poco de huesos y polvo, nada más. Ahora, ¿qué más tenían esta doctrina de los fariseos y los escribas? Lo vemos también cuando dice: hay de vosotros también intérpretes de la ley, porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero vosotros ni aun con un dedo la tocáis. Y este versículo es extraordinariamente importante, porque la doctrina de los escribas y fariseos consistía en eso, como una tercera cosa. Tenían que ellos cargaban a la gente de cosas, le ponían una serie de reglas y leyes que ellos no eran capaces de vivir. Y hay algo que tú y yo tenemos que estar convencidos de esto. Como cristianos no podemos exigir a otros lo que nosotros no somos capaces de vivir. Una de las cosas más preocupantes que pueda haber para un cristiano es que le toque hablar la palabra a alguien sobre un tema que no puede vivir. Eso es muy preocupante. Cuanto más a alguien que es ministro de la palabra, alguien que se dedica a servir al Señor, o que es un maestro de las escrituras, un maestro de escuela dominical, o que simple y llanamente está siendo un maestro para sus propios hijos, y que tú no puedas enseñar ciertos temas con tus hijos o tu familia o tu iglesia o con tus discípulos, porque no puedes vivir esos mismos principios que estás enseñando. Dios nos ayude, hermanos queridos, a entender que el verdadero maestro trata por todos los medios de vivir lo que después va a enseñar, lo que después va a compartir. Y en todo caso, si estamos en ese proceso de aprendizaje,
y no hemos llegado a la meta, no hemos llegado a practicar lo que estamos enseñando, pues debemos hacerlo claro a la gente, decirle, esto es un tema que yo estoy trabajando. Esto es algo, hermanos, que yo estoy pidiéndole a Dios la fortaleza para poderlo cumplir. Eso lo hace un verdadero maestro de la palabra de Dios, que es honesto y sincero delante de Dios. En cambio, si tú tratas de venderle a la gente un espejismo, venderle una vida o ciertas reglas que tú no eres capaz de vivir en tu vida privada, en tu vida normal, entonces te conviertes en un hipócrita más, en una persona que estás exigiéndole a otros lo que no eres capaz de poder vivir. La otra cosa que vemos de los escribas y fariseos, una cuarta, es: ay de vosotros que edificáis los sepulcros de los profetas a quienes mataron vuestros padres, de modo que sois testigos y consentidores de los hechos de vuestros padres, porque a la verdad ellos los mataron y vosotros edificáis sus sepulcros. Por eso la sabiduría de Dios también dijo: les enviaré profetas y apóstoles, y de ellos a unos matarán y a otros perseguirán. Y este era el otro problema que tenían estos maestros de la ley en ese entonces, es que ellos hacían una gran procesión. Cuando moría un profeta, entonces le construían grandes bóvedas, grandes sepulcros, y decía: aquí murió el profeta Isaías, aquí fue sepultado el profeta Jeremías, y ahí sucesivamente. Pero la verdad del caso es que cuando Isaías estuvo vivo, la gente no escuchó la palabra. Cuando Jeremías estuvo vivo, la gente no escuchó la palabra. Y así sucesivamente. En la Biblia tenemos 5 profetas mayores, tenemos profetas menores 12, y así muchos profetas más que se fueron levantando en los tiempos de los reyes, en los tiempos de los profetas. Obviamente se levantaban para dar una palabra de exhortación a la gente, para decir: arrepiéntanse, conviértanse, vuélvanse a Dios. Y luego, en el tiempo que ellos estaban profetizando, muy pocos ponían atención. Así que se morían y la palabra profética se cumplía, y luego los hijos de esa gente venían, construían grandes sepulcros y decían: aquí murió este gran profeta de Dios. El Señor les llama la atención y les dice: qué tremendo que ustedes son buenos para honrar los muertos de las personas que los padres recibieron esa profecía y ustedes no pusieron atención, pero ustedes no se dan cuenta que Dios les está hablando hoy, que el Señor está poniendo atención hoy y está requiriéndoles hoy. Ahora, en este instante, en este momento, la palabra de Dios está siendo compartida, está siendo hablada, y usted debe poner atención a eso. Es muy interesante este punto, porque a veces hay cristianos que le ponen atención a lo que dijo el pastor tal, o el fulano tal, o el hermano tal, y van a la historia. Y hay cristianos que sí son buenos para ir a la historia y ver cosas que dijeron en profecías que vinieron, y ponen mucha atención sobre esas profecías, pero no ponen atención a la palabra que Dios está hablando en el presente. No ponen atención a los vivos, a los profetas, a los vivos, a los pastores, a los maestros, a los hombres y mujeres que Dios está levantando en el presente para dar una palabra de ánimo, una palabra de exhortación, una enseñanza de la Escritura. No ponen atención a esa palabra. Sí quieren escuchar de la historia, pero no quieren poner atención a lo que Dios está diciendo hoy y lo que el Señor está llamando hoy. Y créame, hermano, y quiero ser enfático en esto, cuando digo esto no quiero decir que los obreros, los pastores, los evangelistas y todos los hombres que Dios está usando hoy en la palabra de Dios, en la Escritura, yo no estoy diciendo que se estén inventando cosas nuevas. Yo no estoy diciendo que se vayan a inventar un tercero o un cuarto evangelio. El evangelio ya está escrito. La palabra de Dios se cerró en el libro de Apocalipsis. Lo que hacen los hombres y las mujeres de hoy que sirven al Señor es tomar esta misma Biblia y aplicarla a nuestro tiempo presente. Tomar esta misma Biblia y ponerle sonido, ponerle aplicación para que nosotros, la iglesia presente, pongamos atención a la palabra de Dios que ya está escrita, que ya está dicho. ¿Cuál es la habilidad que Dios da a un maestro que toma una enseñanza y la esclarece de manera tal que la gente pueda entender? ¿Cuál es la habilidad de un pastor que toma la palabra de Dios y la
aplica a la gente, la pone como un alimento procesado de manera tal que las personas puedan consumirla, puedan entenderla y puedan aplicarla. ¿Cuál es la habilidad de un evangelista? Lo mismo de un profeta o de cualquier persona que da un paso al frente y comienza a ser una persona que guía a otros para Jesucristo. Y esto es algo que tú tienes que hacer, hermanos. Dios nos ha llamado a nosotros a ser ejemplos a nuestros hogares, a nuestra familia, a nuestros compañeros de trabajo, a la gente que nos rodea. Dios nos va a pedir cuenta qué hicimos, qué palabra dimos a toda esa gente que día a día codeaba con nosotros, que día a día hablaba, se recreaba con nosotros. Y nosotros no le dijimos nunca: Jesús te ama, hay una oportunidad de salvación para ti. Ven al Señor, anímate, ven a ser un cristiano, un hijo de Dios. Eso es algo que tenemos que hacer siempre, mis queridos hermanos. Y el otro problema, y aquí parece que termina estos versículos cuando dice: ay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia. Vosotros mismos no entrasteis, y los que entraban se lo impedisteis. Hay otra versión que dice: ay de vosotros, intérpretes de la ley, porque se han apoderado de la llave del conocimiento, y ni ustedes entraron, y a los que sí querían entrar se lo impidieron. Este versículo me llama la atención porque sucede, hermano, que hay personas que les gusta sentirse dueñas del conocimiento, y esto es un error. Nosotros los cristianos tenemos que entender que tenemos la Biblia en nuestro idioma, y que además tenemos el Espíritu Santo que está con nosotros, que además de eso tenemos ministerios en la iglesia que Dios ha puesto, como los pastores, como los maestros, como los evangelistas, como los profetas, que hacen una labor extraordinaria de enseñanza de las Escrituras. Pero es de suma importancia que tú y yo tengamos esta verdad: nadie es dueño del conocimiento. Nadie puede decir: yo tengo el conocimiento pleno, y más nadie puede tener el conocimiento porque yo soy el ungido de Dios. Y por favor, lo que yo diga, eso es, y más nadie puede tener ese conocimiento. Eso es un grave error. Los intérpretes de la ley habían cegado a la gente y le habían dicho: si yo no lo interpreto, o si yo no lo digo, o si yo no estoy de acuerdo, pues entonces no es así. Y ellos le habían cegado el conocimiento a la gente, le habían cegado la oportunidad a la gente de que escudriñara la palabra de Dios. Vea la palabra y se dará cuenta, hermano, que nunca la escritura o la profecía fue de interpretación privada, sino que los santos hombres de Dios fueron inspirados y hablaron por el poder del Espíritu Santo de Dios. Quiere decir, hermano, que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para que sea un hombre completamente entrenado y preparado para el servicio al Señor. De manera, hermanos queridos, que nosotros como cristianos tenemos que estar abiertos a eso, abiertos a que la palabra de Dios nos eduque, que la palabra de Dios nos enseñe, y que tengamos esta gran verdad como líderes, como hombres y mujeres que servimos al Señor. Tenemos que estar seguros de que nunca nos sintamos dueños del conocimiento y que más nadie lo puede tener o más nadie lo puede compartir. Todos nosotros somos necesarios, pero nadie es imprescindible. Si usted abandona su puesto, alguien más lo va a tomar, y lamentablemente usted se habrá perdido porque no cuidó su privilegio, no cuidó su espacio, su lugar no lo cuidó, y al descuidarlo, pues alguien más lo va a tomar. Así que es muy importante, hermanos queridos, que nosotros, y hay algo interesante, generalmente las personas que se creen que ellos inventaron el conocimiento, que ellos son los únicos que tienen la inteligencia. Hay personas que tienen la manía de sentir que siempre tienen algo inédito que decir. Es un mal hábito. Hay personas como estas que son intérpretes de la ley, probablemente que piensan como los intérpretes de la ley, que dicen: tengo lo inédito. Con ese afán de tener lo inédito se ponen a inventar cosas que no están en la palabra de Dios, que nada que ver con las escrituras, y nada porque se les ocurrió, porque soñaron o porque no sé, se los imaginaron, inventaron una nueva doctrina, una nueva filosofía, un nuevo pensamiento doctrinal,
y sucede que se desvían de la palabra de Dios. Y les pasa lo que dice aquí. Dice, ustedes no entraron ni dejaron entrar a los que querían entrar. Fueron una piedra de tropiezo a los que querían entrar. Así que lamentablemente, cuando hay una persona que cree que es el dueño del conocimiento, cuando hay una persona que cree que es lo que dice es inédito y que es el único que puede tener ese conocimiento, estamos delante de una persona que, lejos de ser una bendición, es una piedra de tropiezo, porque tú quieres avanzar, si tú quieres aprender un poquito más, si el Espíritu Santo te está revelando una verdad, pues entonces yo te lo voy a estorbar, yo te lo voy a impedir, porque yo soy la única persona que puedo tener la verdad, yo soy la única persona que puedo tener lo inédito de lo que Dios pueda decir. Así que, resumiendo, tenemos que estos fariseos y saduceos, intérpretes de la ley, resumiendo, veo que hay 5 cosas que la Biblia señala aquí. La primera, entonces, eran orgullosos, arrogantes, narcisistas. La segunda, eran como sepulcros blanqueados. Lo tercero, eran hombres que ponían cargas a la gente que ellos no eran capaces de cargar, ni tan siquiera vivir. Y la cuarta, eran personas buenas para reconocer los profetas que habían estado en la historia, pero ellos no eran capaces ni tan siquiera de reconocer la palabra de Dios que estaba llegando a ellos en el tiempo presente. Y lo quinto, eran personas que se sentían dueñas del conocimiento e impedían cualquier persona que pudiera interpretar, cualquier persona que pudiera acceder al conocimiento. Se convertían entonces en una piedra de tropiezo, porque ellos no entraban ni dejaban entrar a nadie más. Y bien, hermanos queridos, que el Señor nos bendiga, que el Señor nos guarde y nos vemos en un próximo tiempo para seguir recorriendo las Escrituras. Amén.